¿Cómo está la audiencia de Elim TV, Canal 30, de Cablevisión Sololá? Nuevamente con ustedes, acompañándoles en esta hermosa tarde que el Señor Jesucristo nos está regalando para pues toda esta región, para el mundo entero, en su misericordia infinita. Nos da la oportunidad de poder disfrutar de este bello día, de esta mañana, ahora la tarde de esta oportunidad, y quizá usted ahí donde nos sintonice, tal vez es de noche con usted, yo no sé, a lo mejor nos están viendo a través de la internet, pero bueno, que el Señor les bendiga. Estaremos acompañándoles en este programa de profecías y escatología a la luz de la palabra del Señor, y pues ahí sí que esperando que el Espíritu Santo pueda guiarnos a poder tomar su pregunta y poderla lanzar al aire, y junto a nuestro pastor, el hermano Daniel de Iglesia de Cristo Elim Panajachel, pues darle respuesta a su pregunta. Hoy pues nos acompaña como siempre en la conducción y en la parte directiva de este programa mi esposa Dana Melinda. Mi amor, bienvenida nuevamente a SED de Canal 30, y a ustedes que nos sintonizan a través de radio 94.7 o su repetidora 94.6, que el Señor les bendiga. De verdad que estamos contentos y gozosos por la oportunidad que nos están dando de poder entrar ahí a su negocio, a su comercio, a lo mejor a su casita, o donde usted nos esté sintonizando, usted hermana ama de casa, usted que está ahí laborando también en los hoteles, restaurantes en esta región, pues una región bastante turística. Que el Señor le bendiga. A lo mejor usted va en carro, ¿verdad? Y pues va en compañía de la 94.7, que el Señor les bendiga, y pues aquí nosotros acompañándoles entonces para esta edición. Bienvenida, mi amor. Muchas gracias, y también les damos la bienvenida a todos ustedes que pues ya nos están escuchando o nos están viendo a través de la televisión. Muchísimas gracias por esa sintonía. Esperamos que ustedes puedan ser bendecidos también con esta programación, y por supuesto que sus dudas puedan ser resueltas. Así es, pues ahí a los que nos siguen a través de las redes sociales, acá pues chequeando también las redes sociales, nos aparece ahí en la parte inferior de su pantalla chica los números de teléfono para que podamos recordarles también, mi amor, a los que no, pues no nos están viendo por televisión, sino pues nos siguen a través de radio. Claro que sí, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al 4210-1700, y pueden pues llamarnos al 5922-2726, que es el número que está disponible para responder sus preguntas. Así es, y bueno, está con nosotros también el pastor Daniel Hogg de Iglesia de Cristo Elim, como siempre en esta parte de las preguntas y respuestas de profecías y escatología. Pastor, bienvenido nuevamente al set de Canal 30 de Elim TV. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí. Le damos gracias a Dios por la vida que nos ha dado, por este día tan hermoso, y también porque nuestro Dios nos da la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos, amigos, oyentes y radio oyentes y televidentes que nos escriben y nos hacen preguntas. Con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, porque de nosotros mismos nada somos, nada tenemos, pero con el poder y la iluminación, la unción del Espíritu Santo, estaremos dando la respuesta a las preguntas que nos hacen. Bendiciones a todos. Así es, muchas gracias entonces a la gente que nos sintoniza. Ahí sí que el pastor lo decía muy bien, con la ayuda del Espíritu Santo para poder resolver estas preguntas. En programas anteriores a personas nos dicen ahí cómo es que el pastor le hacen la pregunta y ya tiene la respuesta, dice, ¿verdad? Y es que pues es a lo que el Señor lo ha llamado a él, y bueno, ahí sí que se mantiene en constante investigación, y también él ahí en el estudio de la palabra del Señor, y definitivamente el Espíritu Santo trayendo la revelación que compete. Así es que si usted tiene una pregunta, algo no le quedó claro en el tiempo del culto en su iglesia, alguna palabra o algo que usted dice, pues no me queda claro tal asunto de la palabra de Dios, y usted quiere compartir a lo mejor esa misma duda que usted hoy está teniendo, alguien más en el cuerpo de Cristo tiene la misma duda, y a lo mejor no se animan a preguntar porque dirán, pues va a sonar algo ridículo, tal vez los hermanos saben más y voy a verme yo expuesta a que sé menos o expuesto. Pues aquí estamos, nosotros tomamos sus preguntas al 4210-1700
2700, o también nos pueden llamar al 5922-2726. Nuevamente, 4210-1700 para que nos puedan enviar sus preguntas, y pues nosotros acá estaremos enlistando todas sus preguntas y lanzándolas al aire. Así es que nos vamos a ir entonces, amor, con nuestra primera pregunta que tenemos, pues gracias a la gente que durante la semana pues ahí nos estuvo enviando algún par de preguntas. No fueron muchas, pero pues ahí las tenemos ordenadas y listas en bandeja para poderlas entonces escuchar y pues escuchar su respectiva respuesta. Adelante, amor. Así es, dice la primera pregunta: ¿es necesario el bautismo en las aguas? Sí, es necesario. La primera razón del bautismo, bueno, la palabra bautismo no es una palabra española, es una palabra griega. En su origen es baptizo, con T-Z-O, baptizo. Y la palabra baptizo en el griego, traduciéndolo al español, literalmente traduciéndolo al español, quiere decir sumergir. Y la palabra sumergir pues es meter debajo de el agua. Entonces el bautismo es importante, número uno, porque Cristo nos dio el ejemplo. Él también se bautizó en el río Jordán. Número dos, antes de irse al cielo, Él dio la orden y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la gente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo no salva, porque el que salva y limpia pecado es la sangre de Cristo. Pero el bautismo tiene significado. El bautismo, según en el libro de Romanos capítulo 6, dice que el bautismo es símbolo de muerte. Así como Cristo murió y fue sepultado, así también nosotros somos sepultados por el bautismo. Entonces, al ser bautizado uno, lo agarran a la persona, lo mete debajo del agua, es símbolo de muerte. Y con el bautismo uno está demostrando que está muriendo para el diablo, para el mundo, para lo malo, para las cosas del diablo, y resucita para andar en vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la razón por qué hay que bautizarse. Entiendo. Ok, ahí sí que nos queda claro, el bautismo no salva a nadie, pero es parte de lo que nos corresponde hacer. Es por obediencia a Cristo Jesús, porque Él dio la orden. Así es. Así es. Por ejemplo, en el caso de el ladrón en la cruz, él ya no fue bautizado. Exacto. Pero Dios siempre considera también, ¿va? Él hace excepciones, ciertas oportunidades, porque en ese momento él ya no se bautizó, mas sin embargo sí se salvó, porque Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy en día, si hay una persona que está en agonía, está en cama y se entrega a Cristo y cree en Cristo de todo corazón, se salva, aunque ya no es bautizado. Pero mientras uno por capricho no quiere bautizarse, entonces quiere decir que no quiere obedecer a Cristo. Sí, eso se llama desobediencia, porque está en sus plenas sus plenas posibilidades. Sus plenas posibilidades de que sí puede bautizarse, y por capricho no quiere bautizarse, es porque no ha experimentado la salvación de su alma. Muy bien. Bueno, ahí nos queda claro entonces. Esto tiene que ver con obediencia a ciertos lineamientos que el Señor ha establecido en su palabra como parte del Evangelio del Reino. Y bueno, ahí estamos con la respuesta entonces. La siguiente pregunta dice: ¿puede una iglesia ser guiada por el Espíritu Santo si aún no ha sido bautizados con el Espíritu Santo? No, eso no es posible. Si no ha recibido el Espíritu Santo, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Está guiado por la carne. Y está claro en el libro de Romanos capítulo 8. Leemos pero el capítulo 8, versículo 1. Ahí está bien claro
Y el mandamiento de Dios es que ya no andemos en la carne, que ya no seamos guiados por la carne, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 1 y luego versículos 5, 6 y 7. Ahí está bien claro. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 5 en adelante. Capítulo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parémonos ahí. En los originales no dice así. Como en las traducciones, pues han habido ciertas variaciones. En los originales dice: ahora pues no hay ninguna tribulación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿en qué? Una deducción que vamos a hacer aquí sería, entonces, ¿qué hay para los que anden en la carne? Para los que anden en la carne van a pasar la tribulación. Porque dice: ahora pues no hay ninguna tribulación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, persona que está llena del Espíritu, que está bautizado por el Espíritu Santo, no hay tribulación para ellos porque van a ser arrebatados antes de la tribulación. Pero el que anda en la carne sí va a pasar la tribulación. Ahora el versículo 5. Dice: porque los que son de la carne en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Muy bien, ahí está claro. El que todavía no está bautizado con el Espíritu Santo, siempre está en la carne y piensa conforme a la carne, actúa conforme a la carne, procede conforme a la carne, y sus frutos son frutos de la carne y no frutos del Espíritu. Lee ahora el versículo 6. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Muy bien, en la Biblia mía dice así: porque el ocuparse de la carne es para muerte, pero el ocuparse del Espíritu es para vida y paz. Ahora lee el 7. 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahí estamos. El que está en la carne es imposible que produzca fruto del Espíritu, y es imposible que sea guiado porque la carne se opone. Las cosas del Espíritu. Se opone la carne mientras el creyente está todavía en la etapa carnal. Y es lo que hemos estado enseñando la semana pasada. El pueblo de Israel salió de Egipto. Entraron en el desierto, pero ahí se quedaron en el desierto. Ahí se quedaron muertos en el desierto. Pero Dios no los llamó, Dios no sacó al pueblo de Israel para dejarlos en el desierto, sino para meterlos en la tierra de abundancia. Pero ellos no quisieron, se quedaron ahí y ahí se murieron. Y ese es tipo. Para nosotros, los que somos del reino de Dios, del pueblo de Dios hoy, Él nos sacó del mundo, reino de las tinieblas, reino de Satanás, y su promesa es que entremos en la vida abundante. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Pero mientras tanto nosotros salimos del mundo y nos quedamos en la vida carnal. En el desierto. En el tipo del desierto. Y ahí nos quedamos y ya no avanzamos. Y entonces el que vive en la carne no puede. Una iglesia que vive en la carne no puede agradar a Dios y no puede ser guiado por el Espíritu, sino que va a ser guiado por lo que oye, por lo que ve, por lo que siente, no por el Espíritu Santo. Hasta que uno sea lleno del Espíritu Santo o bautizado por el Espíritu Santo, entonces sí, ya puede ser guiado por el Espíritu. Seguimos entonces, amor, disculpa. Quiero agregar algo. Sí, pastor. Los apóstoles, antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, ellos tenían problemas. Entre de ellos había
ciertos problemas, había roces, pues no roces, era contradicciones, y había, Pedro mintió y los otros pues negó a Jesús, ¿verdad? Exacto. Entonces, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno no puede ser guiado por el Espíritu. Y por esta causa Jesús dijo: vayan al aposento alto, esperen hasta que sean bautizados investidos por el poder del Espíritu Santo. Hasta entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no podían salir a testificar producto de la carne, esfuerzo de la carne, o incluso lo que habían aprendido del maestro sin antes haber sido, pues, porque aún ellos habían aprendido, habían visto lo que el Señor había realizado. Ellos decían: ala, yo ya sé que esto funciona, y con esfuerzo de la carne, no. Tuvieron que esperar hasta que vino el bautismo del Espíritu Santo. Instantáneamente aquel hombre, Pedro, analfabeto, después de que había negado a su Señor 3 veces, pero ya con la unción del Espíritu Santo, se paró, y ni que fuera un buen mensaje lo que dio. En Hechos capítulo 2 se encuentra el mensaje que él dio. No fue mensaje profundo, escatológico, profético, no, una enseñanza, una plática. La que les... Sí, pues, prácticamente. Y compungido, dice, de corazón, se entregaron 3,000 almas. Al decir compungido de corazón, es decir, hubo un arrepentimiento verdadero en los oyentes. Pero es por la guianza, por la unción del Espíritu Santo. Así que quede claro, una iglesia que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no puede ser guiado por el Espíritu Santo, no puede producir fruto del Espíritu Santo y no puede realizar los dones del Espíritu Santo hasta que venga la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. A lo mejor podemos ver, pastor, que en las distintas denominaciones se mueve puro emocionalismo, claro, ¿verdad? Almático el asunto, y pues cree uno de que realmente se están manifestando los dones del Espíritu Santo. Pero ya usted en algunas ediciones pasadas nos compartía de que en su diario trabajo como pastor, pues se ha topado con situaciones donde en las ministraciones se revela que realmente son ciertos espíritus o demonios los que se manifiestan, entre comillas, pareciera ser en algún don del Espíritu Santo, o de profecía, o de lenguas, y nada que ver, ¿verdad? Incluso podría ser hasta adivinación el asunto, ¿verdad? Claro. Así que es tremendo el asunto. Bueno, gracias a la persona que nos mandó esta pregunta, ¿verdad? Porque da un poco de, de tiempo para poder comentar al respecto. ¿Puede una iglesia ser guiada entonces por el Espíritu Santo si aún no han sido bautizados por el Espíritu Santo? Definitivamente no. No. Definitivamente no, porque los frutos serían de la carne, ¿verdad? Ok, continuamos entonces, amor. Claro, la siguiente pregunta dice: bendiciones para el pastor y acompañantes. Muchas gracias. Dice: en la parábola de las 10 vírgenes habla de que cabecearon las 10. ¿Qué significa esto para la iglesia de hoy en día? Correcto. Hay 2 sueños. Hay sueño de Dios y hay sueño del Espíritu Santo. En el momento que Dios preparó a la esposa de Adán, el primer Adán, Dios dice en el libro de Génesis, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, sobre el cuerpo de Adán, y yo creo que se acostó, ¿verdad? Porque no es posible, se quedó parado y como no, de plano se acostó. Y mientras éste dormía, dice, Dios hizo una operación en el cuerpo de Adán, no todo el cuerpo, sino solamente una parte del cuerpo. Dice claramente ahí que una de sus costillas lo arrancó, y con eso formó a la esposa. Y la revelación de Dios, que en boca de 3 apóstoles totalmente distintos. La primera vez que fui a los Estados Unidos, el apóstol Robert Ewing de Waco, Texas, él habló conmigo y me dijo: hermano Daniel, me dijo, Dios me dio una revelación, que así como lo que pasó con el primer Adán,
así va a suceder con el segundo Adán. De que cuando Dios preparó a la esposa del primer Adán, Dios hizo caer un sueño profundo sobre el cuerpo de Adán. Y mientras éste dormía, Dios sacó una costilla y con eso formó a la esposa. Y Dios me reveló, me dijo el apóstol Robert Ewing de Waco, Texas, en los finales de los tiempos, el diablo va a hacer caer un sueño profundo sobre el pueblo evangélico. Y cuando ha caído ese sueño profundo, Dios viene y saca una parte del cuerpo de Cristo. Y con esa parte va a formar la esposa. Porque tenemos que entender que todos los que creen en Cristo y se bautizan son del cuerpo de Cristo. Eso lo menciona el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 12. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Todos los que creen en Cristo y se bautizan son del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, cuando suene la trompeta, el cuerpo de Cristo no se va. Una sola parte. Y ese sueño que el diablo ha puesto hoy en día sobre el pueblo evangélico es un sueño del diablo, no es sueño de Dios. Pero bienaventurados los que siempre están ahí, latentes, están despiertos, y entonces son los que van a ser parte de la novia de Cristo y van a ser arrebatados. Y todos los demás, que son solamente el cuerpo de Cristo, no se van. No se van. Es decir, este sueño no es un sueño físico, aunque no, también. Exacto. No. Para el caso de Adán fue un sueño físico, pero puesto por Dios. Hoy en día es un sueño espiritual, pero puesto por el diablo. Por esta causa es interesante que nosotros nos despertemos, pues. Despiértate tú que duermes, dice la Efesios capítulo 5 dice, despiértate tú. Quiere decir que si está diciendo así, porque está durmiendo. Despiértate tú que duermes. ¿Cómo le vas a decir a alguien que está bien despierto y ahí platicando, comiendo o haciendo algunas actividades? Mira, despertate. Se reiría, ¿verdad? ¿Cómo me voy a despertar si estoy bien despierto? Hasta estoy trabajando. Entonces, si se le dice, si el Espíritu Santo está diciendo, despiértate tú que duermes entre los muertos, es porque está durmiendo. Pero hay esperanza, porque dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y qué lindo cuando uno se despierta y Cristo lo comienza a iluminar, a demostrar sus misterios. Es lo que ahorita Dios nos está dando a nosotros, que cada vez muchas revelaciones. Y yo creo que esto va a ir de momento a momento, pastor, a la medida que uno se acerca a la presencia del Señor. Claro. ¿Verdad? Muy bien, tenemos por acá otra pregunta que dice, sale un poquito del tema, pero dice, ¿un cristiano puede volverse a casar después de un divorcio? Pues no sería cristiano. Seguramente. Sí, bueno, esa es la situación que lamentablemente no se ha hecho la diferencia, porque por mucho tiempo yo también estuve así, de no entender esto, pero con la búsqueda y con la iluminación del Espíritu Santo hemos llegado, en nuestra iglesia hemos llegado a entender de que cristiano es aquel que ya está bautizado, ungido por el Espíritu Santo, porque la palabra Cristo, traduciéndolo al español, quiere decir ungido. Exacto. Agarremos el primero. En el hebreo se llama Mesías. En el griego, esa palabra traduciendo al griego se llama Cristo. Y esa palabra Cristo, traduciendo al español, quiere decir ungido.
Entonces, esta pregunta es, ¿habrá un cristiano? ¿Habrá un ungido? ¿Habrá un ungido? Un ungido. No es ungido. Sería simplemente un creyente o un evangélico, ¿verdad? Exacto. Porque un ungido no se va a divorciar. Pero vamos a aclarar. Mire pues, el matrimonio, si los dos buscan la presencia de Dios antes del matrimonio, Dios les va a unir, Dios les va a dar la oportunidad de tener un hogar feliz. Pero lamentablemente, aún los mismos evangélicos, el muchacho ni le consulte a Dios, ni se pone de rodillas para pedirle: Señor, necesito una compañera, necesito una esposa. No, sino que dice: esta chava me parece bien. Y la otra dice: sí, qué bueno, pues claro, y aquí estoy, sin consultarle a Dios. Entonces luego se casan. Si no lo hacen consultando a los que ven, es decir, a sus papás, ahora al que no ven, pues sí, menos, ¿verdad? Entonces se casan. Ahora la pregunta sería: ¿será que Dios los juntó? Porque eso es lo que dicen en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 19. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero eso, si Dios lo juntó. Entonces preguntemos, si hay divorcio, entonces ¿no fue Dios el que los juntó? ¿Ellos hicieron su propia voluntad o el diablo tuvo que intervenir ahí para que se hayan casado? Y entonces después del matrimonio, ahí están con cuentos y con plantas. Problemas, al amanecer, problemas a mediodía, problemas en la tarde y problemas en la noche. No, llega el momento en que dicen: bueno, separémonos, no nos comprendemos. ¿Por qué? Porque no buscaron la presencia de Dios, no consultaron a Dios. Entonces Dios ahí no tiene nada que ver. Es como un padre. Viene un hijo y compra algo, compra una moto, compra algún carro y no le consulta al papá. Y cuando el hijo comienza a tener problemas con la moto o con el carro, y después le dice al papá: papá, ¿qué hago? Porque me preguntaste, mi hijo, me consultaste. Yo te hubiera hasta ayudado para comprar un carro nuevo y no esa chatarra. Pero no me consultaste, no me preguntaste. Entonces yo creo que Dios también hace la misma cosa. Después de que uno ya casado y comienza a ver los problemas: Padre, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Y el Señor le dice: ¿me preguntaste? ¿Me preguntaste? ¿Me consultaste? ¿Por qué te casaste con una chatarra? Una nueva. Pues sí. Entonces ahí es donde vienen los divorcios. Bueno, pues se divorcian. Yo no puedo decir, puede casarse. Tiene que buscar mucho a Dios. Tiene que consultar mucho a Dios si Dios le permite que se vaya a casar. Por supuesto. Porque si ya probó la primera vez, no le funcionó. Y la próxima vez, ¿cómo será? Tiene que consultar a Dios: Señor, ¿qué hago, Padre? Exacto. Tú sabes que te ofendí, no te consulté y me salió mal porque no hice tu voluntad. Entonces ahora, ¿qué hago, Señor? Y Dios de alguna manera se va a revelar. Por supuesto. Dios de alguna manera le va a contestar. Yo no puedo decir, yo no le autorice: sí, hermano, no tenga pena, ya divórcese y ya cásese. No puedo, no puedes decir, porque tendría yo que examinar bien a profundidad del caso. ¿Cuál fue la razón? ¿Cómo fue que se casaron? ¿Cómo fue que cómo vivieron? Todo eso, ¿verdad? Porque probablemente a la fuerza los casaron. No estaban en su voluntad, ellos mismos no estaban en su voluntad, pero por ciertas circunstancias y los obligaron a casarse y después no vivieron bien. Hay mucho que ver en eso. Hay muchas cosas. Mucho que ver en eso. Exactamente. Por supuesto. Pero mi consejo para esta persona es: ahorita si ya se divorció, si no se ha divorciado, sí todavía se puede restaurar el hogar.
se puede restaurar el hogar. Porque es el enemigo que está metido ahí. Okay. Yo voy a explicar esto. Voy a tomar un ejemplo por las experiencias que Dios me ha dado. Yo llegué a un lugar, una aldea, el anciano de la iglesia, ya anciano. Anciano físicamente. Anciano físicamente y anciano con el privilegio. Y predicaba en la iglesia. Cuando yo lo ministré, me dijo, hermano, me dijo, nadie lo sabe, nadie sabe mi problema, me dijo. Y yo lo conocí a él cuando yo era niño, la edad de 6, 7 años. Yo lo conocí, él ya era anciano de la iglesia, ya predicaba, yo era niño. Y cuando yo llegué a esa iglesia para administración, él se ministró. Me dijo, hermano, me dijo, nadie sabe mi problema, me dijo. Solo yo y Dios sabe mi problema. Vale, cuéntame pues, dije. Mire, me dijo, para mí, mi esposa no es mi esposa. Yo no la quiero. Yo siempre le he dicho, vos no sos mi esposa. Vos no sos mi esposa. Y yo le he dicho, mi esposa no sé dónde estará. Pero vos no. Y tiene un montón de hijos y con nietos. Qué tremendo. Y entonces me dijo, le he dicho a mi esposa, cuando ella quiere corregir a mis hijos, cállate vos. Aquí en esta casa vos no tienes voto, no tenés voz ni voto. Y ella está como una sirvienta de la casa. Pero cuando me ministré y cuando usted oró conmigo, yo sentí una carga de 10 quintales que se me cayó y me libré y sentí una paz. Me sentí una persona cambiada. Cuando salí de aquí del templo me fui, comencé, porque eran como a las 10 de la mañana cuando salió del templo, comencé a ver los árboles que están contentos. Qué raro. El sol contento, todo lo veía yo contento. Ahora entiendo que no son ellos, soy yo el que estaba contento. Sí, pues. Cuando llegué a la casa y cuando vi a mi esposa, por primera vez sentí un amor para ella. Y delante de la esposa lo testificó, porque fue en el templo, en un culto. Sí, pues. Porque en la mañana hubo ministración, yo ministré a varios en la mañana, una liberación tremenda en la mañana, y en la tarde había culto. Entonces yo dije, cuando yo me pasé al púlpito ya para predicar, entonces yo dije, hermanos, antes de la predicación, si hay un hermano que sintió un toque de Dios hoy en la mañana, cuando fue la administración, que pase y que testifique. Y se levanta el anciano. El anciano de días y anciano de la iglesia. Y ahí delante de todos, ahí estaban los yernos, las nueras, los hijos, las hijas, los nietos, cantidad de gente delante de todos. Aclaró. Hermano, dijo, lo que nuestro hermano Daniel ha traído en nuestra iglesia es una bendición. Porque yo nunca le he tenido amor a mi esposa. Pero después de que salí hoy en la mañana, llegué a la casa, por primera vez, cuando yo la vi, tuve un amor para ella. Por lo tanto, voy a pedir que se venga mi esposa para acá. Hoy me voy a casar con ella. Después de 48 años de vivienda. Y la pobre bejuquita se levantó, llorando, se pasó. Y se abrazaron ahí delante de todos. Lloraban los dos. Yo me levanté, puse mano en el nombre de Jesús. Unifico estas dos vidas en un solo cuerpo. A partir de este momento ya no serán ya más dos, sino los dos serán una sola carne. Se fue el hermano, se quedó la viejita. Dijo, llorando, dijo, hermano, dijo, ustedes no saben mi problema. Ustedes no saben. Venimos al culto, ustedes creen que estamos bien. Qué lástima nuestra vida, mi vida.
Yo nunca pude tener paz en mi casa, en mi hogar. Soy como una sirvienta. Él sale, regresa a saber dónde fue, qué fue a hacer, no sé. Él entra y sale, entra y sale. No me comunica todo, nada me dice, todo hace su trabajo, su negocio, es solo. Yo una sirvienta. Si así es la administración, entonces yo también me voy a venir para la administración. Eso es una experiencia que yo tuve hace unos tiempos atrás. Entonces, el diablo es el que hace que el hombre ya mira mal a su mujer, o la mujer mira mal a su esposo, y ya el diablo es tremendo es experto en esas cosas, en ¿verdad? destrucción, ruina, fracaso, derrota, desgracia, maldición. Muy bien. Que Dios bendiga al que nos hizo esa pregunta. Muy bien, gracias, pastor, por esa experiencia que nos comparte acá con nosotros. Tremendo. Nos vamos a ir a un pequeño corte musical. ¿Verdad? Las personas que ahí nos envían sus mensajes de texto, quizá esta pregunta está un poco fuera de contexto, pero si usted quisiera, pues entonces poder juntar con el pastor para poder tener más elementos sobre los cuales poder aconsejar, bueno, ahí los números de teléfono aparecen en su pantalla. O usted puede comunicarse también al 5922-2726 o al número directo del pastor al 4594-4403, nuevamente 4594-4403. Así es que ya lo sabe, pues ahí el pastor comentando de que no se puede dar una respuesta así, sí, hágalo, o no lo haga, porque hay muchos elementos que tomar en cuenta, y pues de esta manera usted poder entonces tener la respuesta a su duda. Nos vamos a hacer un pequeño, muy pequeño corte, y en breve regresamos con ustedes. Gracias a la gente que nos sigue a través de radio, muchísimas gracias por su fiel sintonía, gracias por los comentarios también que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Una hermana en Sololá nos comenta de que definitivamente solo la guianza del Espíritu Santo, dice literalmente sus palabras, solo la guianza del Espíritu Santo es la que lo hace a uno tomar la mejor decisión. Otro hermano dice, honren a sus padres y les irá bien en la vida. Muchas gracias por esos comentarios. Nos vamos a un pequeño corte musical, y en breve volvemos con ustedes con más de preguntas y respuestas y de profecías y escatología. Ya volvemos.